Estimados estudiantes, saludos cordiales. Continuando con nuestras clases de cálculo, ahora vamos a continuar calculando derivadas de funciones. En este caso, los objetivos para esta clase son calcular derivadas mediante la regla del producto y del cociente, la regla de la cadena y regla de la potencia. Resolver problemas de aplicación. Los requisitos son aprender o entender las propiedades de las derivadas. En primer lugar tenemos la regla del producto. En este recuadro tenemos la derivada del producto de funciones y se establece que si f de x es una función f minúscula por g de x, entonces la derivada de la función f mayúscula es igual a la primera función multiplicada por la derivada de la segunda función más la segunda función por la derivada de la primera función. Es simplemente aplicar la fórmula y podemos obtener cualquier derivada del producto de dos funciones. Tenemos un ejemplo. Diferencie la siguiente función, y igual a la expresión que observamos aquí. Cabe notar que solamente aquí tenemos un producto, este primer factor por este segundo factor, mientras que acá es una constante por un polinomio. Entonces lo primero que vamos a realizar es la operación menos 4 multiplicado por el polinomio para obtener la función que se observa acá abajo. 4 por 4 me da 16x cuadrado, menos 4 por 2x me da menos 8x, menos 4 por 1 me da menos 1. En conclusión queda esta expresión y vamos a calcular la derivada, recordando que el único producto al cual debo aplicar la fórmula anterior es en estos dos factores. El resto debo derivar en forma normal. Acá se indica, observamos que existe el producto x cuadrado menos 1 multiplicado por 3x menos 6x más 5. Entonces, aplicamos la fórmula de la derivada solo a esta expresión. La derivada es entonces la derivada del primer factor multiplicado por el segundo factor más la derivada del primer factor multiplicado por el segundo factor. Observe que en la fórmula lo que hace es calcular la derivada del segundo factor por el primer factor más la derivada del segundo factor por la derivada del primer factor. El orden de los factores, como saben, no altera el producto. Con esa aclaración simplemente acá. En conclusión, se debe multiplicar la primera por la derivada del segundo más la segunda por la derivada de la primera función. Eso está resuelto aquí. Entonces tenemos la derivada de la primera función es 2x multiplicado por la segunda. Luego, la derivada de esta segunda función, que es 9x cuadrado menos 6, y multiplicado por x cuadrado menos 1. El resto sacamos la derivada de menos 16x cuadrados menos 32x, la derivada de menos 8x es 8 y la derivada de 4 es 0. Resolviendo, multiplicando esta expresión y simplificando, obtenemos que la derivada de esta expresión arriba planteada es 15x cuarta menos 27x cuadrado menos 22x menos 2. Vamos ahora a ver la derivada de la división o cociente de funciones. Y tenemos, si f de x es igual a f minúscula sobre g de x con g distinto de 0, entonces la derivada de esa división
es, en primer lugar, una forma sencilla de recordar esta fórmula es que al denominador lo elevamos al cuadrado para calcular la derivada. Luego multiplicamos el denominador por la derivada del numerador menos el numerador multiplicado por la derivada del denominador. Con esta fórmula resolvemos derivadas de fracciones. Como ejemplo tenemos diferencia la función f de x igual a x cubo menos x cuadrado más 1 sobre x cuadrado más 1. Y tenemos denominador con numerador, debemos aplicar esta fórmula nada más. Entonces la derivada se tiene aquí, el numerador elevado al cuadrado, el denominador multiplicado por la derivada del numerador menos el numerador multiplicado por la derivada del denominador. Calculando las derivadas se obtienen estas expresiones que al simplificar me resulta esta expresión final, que es x multiplicado por x cubo más 3x menos 4x dividido por x cuadrado más 1, todo eso elevado al cuadrado. Ahora vamos a ver la regla de la cadena y regla de la potencia. En primer lugar, la regla de la cadena. La regla de la cadena sirve para calcular derivadas de funciones que están en función de otra variable. En este caso tenemos, si y es igual a f de u, y u es una función g de x, entonces la derivada de y con respecto a x es la derivada de y respecto a u por la derivada de u respecto a x. Fíjense que y es una función de u y u es una función de x. Entonces, en primer lugar calculamos la derivada de y con respecto a u multiplicando por la derivada de u con respecto a x, como se observa aquí. Por ejemplo, se tienen las siguientes funciones. Z igual a f de y igual a 2y cuadrado menos 4y más 5. Y es igual a g de x y g de x vale 6x menos 5. X es igual a h de t, que es igual a 2t. Encuentre la derivada de z con respecto a t cuando t vale 1. Fíjese que cada variable está en función de otra variable distinta. Z está en función de y está en función de x y x está en función de t. ¿Qué es lo que debemos hacer? Debemos aplicar esta fórmula con el mismo criterio. Sacando, por ejemplo, en primer lugar debemos calcular la derivada de z con respecto a y, la derivada de y con respecto a x y la derivada de x con respecto a t, y multiplicar esas derivadas. La fórmula que he mencionado está desarrollada aquí. La derivada de z con respecto a t es igual a la derivada de z con respecto a y por la derivada de y con respecto a x por la derivada de x con respecto a t. Resolvemos cada derivada. La derivada con respecto a y de 2y cuadrado menos 4y menos 5, por ejemplo, es la primera derivada. Así resolvemos para las siguientes. Entonces la derivada de z con respecto a t es 48 multiplicado por y menos 1. Como esta es la derivada, ahora debemos calcular o evaluar la derivada cuando t vale 1. Para eso decimos, inicialmente buscamos en qué función está t. Decimos, si t vale 1, entonces x es igual a 2 por 1 igual a 2. Tenemos que x vale 2, entonces reemplazamos ahora en la siguiente función y. 6 por 2 menos 5, que está acá, igual 7. Entonces resulta que la derivada con respecto a t, cuando t vale 1, la derivada de z con respecto a t cuando t vale 1 es igual a, al final
reemplazamos en la derivada 48 por el valor de y, que era 7 menos 1 me da 288. Y por último, la regla de la potencia. La regla de la potencia es simplemente un avance con relación a las fórmulas iniciales que ya se vieron. Por ejemplo, si u es igual a f de x, la derivada con respecto a x de u elevado a la n es igual a n por u a la n menos 1 por la derivada de u con respecto a x. Es decir, antes solamente veíamos que aquí estaba el valor de x en vez de u, y era muy simple, simplemente dejar n por x a la n menos 1. Pero sabemos ahora que u es una función de x. Entonces lo que nos falta es sacar la derivada de u con respecto a x. En forma equivalente, si y es igual a u a la n y u es igual a una función de x, entonces y' es igual a n por u a la n menos 1 por u'. Como ejemplo tenemos calcular la derivada de la siguiente función. Y es igual a 7 multiplicado por la raíz cúbica de x quinta menos 3 elevado a la quinta. Algo muy importante para resolver derivadas es que cuando tengamos radicales en esta forma, debemos trasladar a la forma exponencial. ¿Cómo está resuelto aquí? Y igual a 7 raíz cúbica de x a la quinta menos 3 todo a la quinta es igual a 7 x quinta multiplicado por x quinta menos 3, y recordando que la raíz cúbica es de exponente 1/3, entonces como resultado queda este binomio x quinta menos 3 elevado a la 5/3. Una vez que ya se tiene la forma exponencial, podemos calcular la derivada de la potencia mediante la regla de la potencia, simplemente notando que u es la función que se encuentra en función de x. Entonces tendría, recordando entonces aquí u observando que x quinta menos 3 sería la expresión u, o lo que está dentro del paréntesis. Entonces la derivada es simplemente baja el exponente, como se indica en la fórmula. Baja el exponente 5/3. El exponente se le resta 1 y la derivada de u, que sería lo que está dentro del paréntesis. Aquí simplemente está planteado que debo sacar la derivada de x quinta menos 3. Resolviendo 7 por 5 me da 35 dividido para 3. El binomio, o esta expresión dentro del paréntesis, elevado a la 2/3, que es el resultado de 5/3 menos 1. Y la derivada de lo que está dentro del paréntesis, que es 5x². Resolviendo o simplificando más y transformando a la forma de radical, tenemos la derivada, que es la última expresión. Muchas gracias.